Bueno, una de las cosas también que poseemos y que algunos no tienen es la libertad. Este es un bien realmente muy codiciado y una vez que se tiene, es defendido por las personas, inclusive con su propia vida. Hay pueblos que han estado esclavizados y de pronto, o al menos se sienten esclavizados, y de pronto surge un líder que les promete libertad. Y cuando el movimiento que este líder organiza logra triunfar, y entonces él se ve con el poder que antes tenían otros, resulta a veces ser más esclavizante que aquello de lo que se querían librar aquellos ciudadanos. Un ejemplo más cercano lo tenemos en las jóvenes, las señoritas, que se sienten esclavizadas en el hogar de sus padres, porque sus padres les ponen controles que ellas nunca entienden, que son por su bien. Y siempre están hablando de querer emanciparse de sus padres, de querer tener libertad de hacer lo que ellas quieran hacer. Y entonces de pronto aparece en sus vidas un joven, un hombre que les promete amor y les promete libertad. Y entonces abandonan a sus padres, huyen con esta persona y finalmente se encuentran en una esclavitud real. Entonces comparan y se dan cuenta que no había tal esclavitud con sus padres, pero que ahora sí están esclavizadas. Y fíjense que esto nos lo advierte la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19, donde dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, y por lo tanto las conducen a la misma esclavitud en la que ellos se encuentran, a la esclavitud de la corrupción. Sin embargo, hay una libertad que merece el calificativo de verdadera libertad, y esa libertad es la que nos ofrece el Señor Jesucristo y que el apóstol Juan consigna en el capítulo 8 de su evangelio, en el versículo 36, donde nos dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La libertad que Cristo ofrece merece ese calificativo de ser verdadera. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y fíjense que darnos libertad fue una de las tareas que Dios el Padre le encomendó a su Hijo cuando lo envió al mundo a morir en nuestro lugar. Y precisamente Lucas en su evangelio nos narra un episodio de la vida del Señor Jesucristo en el cual Jesús se encuentra en la sinagoga, en donde dice el pasaje que era su costumbre ir a este lugar, y entonces se levanta para leer la escritura. Qué maravilloso es pensar en esta escena y ver al Señor Jesucristo en un grupo así como el nuestro, estar por ahí sentado y de pronto ponerse en pie para leer. Y entonces le entregaron el libro de Isaías, y entonces él buscó en el libro de Isaías y leyó este pasaje que dice que el Espíritu del Señor, dice el pasaje, está sobre mí. O sea, Jesús tomó este pasaje porque hablaba de él precisamente. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Las palabras de este texto pueden ser muy fácilmente mal interpretadas y entonces querer colocar al Señor Jesucristo como un activista social, o sea, como alguien que quiere terminar
con las diferencias sociales, con la desigualdad, con la pobreza, con las enfermedades, dándoles salud a las gentes, salud gratuita, etc. Y ha sido confundido muchas veces el Señor Jesucristo con personajes que no tienen nada que ver con Él. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, que fue la época en que había un gran movimiento entre los estudiantes con respecto a querer hacer de México un país comunista, un país socialista, y entonces decían, cuando les hablábamos de Cristo en la escuela, ellos decían, los compañeros, es que Jesucristo fue el primer comunista. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde sacan esa idea? Pues de la mala interpretación de algunos pasajes bíblicos. Sobre todo cuando dice la Escritura que en los primeros días de la iglesia los creyentes compartían todas las cosas, las tenían en común y nadie decía ser suyo nada, sino que lo compartía con los demás. Pero lo que ellos no se daban cuenta, o no se dan cuenta quienes piensan así, es que aquello era natural, era voluntario, no era obligado, no era un régimen, no era una ley impuesta por un gobierno, sino era una actitud voluntaria. Y entonces no hay ninguna razón para pensar que Jesús era una comunista, o el primer comunista, o un activista social. De hecho, como en este pasaje que Jesús leyó del libro de Isaías, habla de los pobres, entonces precisamente esto hace que se pueda pensar que él era un activista social, que venía a defender a los pobres y a sacarlos de la pobreza. Sin embargo, en la Biblia nos damos cuenta que estos pobres a los cuales se refiere no eran pobres materialmente hablando, sino pobres espiritualmente hablando. Y eso lo podemos comprobar en Mateo capítulo 5, versículo 3, en donde dice, en el Sermón del Monte, Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu. En otras palabras, bienaventurados los que se reconocen o los que reconocen su pobreza espiritual. ¿Por qué? Porque de los tales es el reino de los cielos. Y precisamente el mensaje que Jesús predicaba, Jesús a los 33 años empezó su ministerio público. Antes de eso él había permanecido sujeto a sus padres, apoyando a sus padres, a José en la carpintería. Era conocido como el hijo del carpintero. Nunca se había ausentado de Nazaret, que era el lugar donde él se había criado. Y sin embargo, a los 33 años de pronto se proyecta públicamente con una sabiduría que la gente que lo escucha no sabe de dónde la obtuvo. Y esto es muy importante porque algunas personas dicen, es que Jesús fue a ser instruido allá en el Tíbet por los monjes tibetanos, ¿no? O fue a ser instruido en Egipto, allá con los faraones en las pirámides de Egipto. Pero cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que si esto hubiera sido verdad, pues entonces la gente hubiera perdido el conocimiento de quién era Jesús. Ustedes imagínense hoy, por ejemplo, vemos a un joven que termina la preparatoria y que de pronto va a entrar a la universidad, pero en lugar de entrar a la universidad aquí, sale del país y se va a estudiar a otra parte y termina y luego se queda ejerciendo por allá su profesión y a lo mejor allá se casa y cuando regresa, pues entonces resulta que ya ha habido muchos cambios y pues la gente que a lo mejor vive en el lugar donde él vivía antes ya no vive ahí y entonces la gente no lo conoce. Pero en la Biblia vemos que nunca hubo una situación así. La gente al contrario, veía Jesús, decía, ¿de dónde tiene esta sabiduría? No se hubieran hecho nunca esa pregunta si ellos hubieran dicho, pues claro, ¿cuántos años hace que no lo vemos? ¿Cuántos años hace que no está aquí? Pues debe haber estudiado por allá en alguna parte. Pero ellos se admiraban porque no sabían cómo era posible que este joven que había permanecido ahí con ellos, sujeto a sus padres, ahora se proyectaba públicamente con una sabiduría que ellos no sabían de dónde la había adquirido. Entonces, el Señor Jesucristo se manifiesta públicamente y empieza
a predicar que el reino de los cielos se ha acercado. Y eso es lo que dice Mateo 4:17. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decirle a la gente: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero ¿cómo va a arrepentirse una persona que no reconoce que es un pecador? ¿Cómo puede buscar la vista espiritual una persona que no reconoce que es un ciego espiritual? ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús sanó al ciego de Siloé? ¿Cómo los fariseos se molestaron porque había sido sanado en sábado? Y al no recibir las respuestas que ellos querían del ex ciego y de los padres del ex ciego, entonces lo expulsaron de la sinagoga. Y cuando hablaron con el Señor Jesucristo, entonces en un momento de reproche ellos le dicen a Jesús: ¿qué? ¿Acaso somos nosotros también ciegos? O sea, ellos no se reconocían ciegos espiritualmente. Y Jesús les dijo: porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Porque ¿cómo darle la vista a alguien que no se reconoce ciego? Por eso dice: bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen su pobreza espiritual, porque entonces acuden al que les puede quitar esa pobreza, que es el Señor Jesucristo. Por eso de los tales es el reino de los cielos. Si Jesús hubiera venido a dar buenas nuevas a los pobres, materialmente hablando, no hubiera dicho las palabras de Juan capítulo 12, versículo 8, donde dice: a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Entonces él no estaba pensando en acabar con la pobreza material. A los pobres siempre los tendréis con vosotros, porque la pobreza tiene que ver con muchos factores. Tiene que ver a veces con falta de oportunidades, tiene que ver con la explotación de unos hombres hacia otros, y no necesariamente como muchos piensan que el que es pobre es porque es flojo. No necesariamente. A veces la gente pobre trabaja mucho más que otros, pero no recibe lo que corresponde a todo el esfuerzo que hace, y por eso permanece en la pobreza. El otro día, tratando precisamente, me puse a investigar un poco acerca de qué se considera como pobreza, y pues me di cuenta que en realidad hay muchos pensamientos diferentes al respecto, y ellos, los que estudian esto, declaran que es muy difícil, según ellos, definir qué es la pobreza. ¿Qué persona puede ser señalada como pobre? ¿Quién? ¿El que no tiene una casa propia? ¿El que no tiene servicios de salud? ¿El que no tiene para comer, para comprar lo básico para sostenerse y sostener a sus hijos? ¿El que no puede mandar a sus hijos a la escuela? ¿O al que le faltan todas estas cosas al mismo tiempo y entonces ese es un pobre? Dicen ellos, es difícil establecer quién es pobre, ¿sí? Entonces Jesús dijo: a los pobres siempre los tendréis con vosotros, por diferentes razones. ¿Y saben cuándo dijo estas palabras? Cuando una mujer utilizó un perfume muy valioso para ungir los pies del Señor Jesucristo. Y Judas, que estaba ahí observando lo que estaba pasando, cuando vio que ese perfume valioso se había derramado en los pies de Jesús, dijo: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Y entonces Jesús dijo: a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Pero Jesús vino al mundo para dar buenas nuevas, decimos, a los pobres en espíritu, buenas noticias de consuelo para quienes se encuentran quebrantados, buenas nuevas de libertad para quienes se encuentran cautivos y oprimidos por el pecado, buenas nuevas de que el tiempo en que Él llegó al mundo, es el año agradable del Señor. Fíjense que ese año en el cual el Mesías llegó al mundo, es el Señor Jesucristo, que había sido prometido en las Sagradas Escrituras y que el pueblo de Israel esperaba por muchos años. Cuando Él llegó con Él la posibilidad de la libertad. Llegó con Él la posibilidad de dejar de ser pobres espiritualmente. Llegó con Él la posibilidad de ser liberados de la opresión y del cautiverio del pecado. Y entonces fue llamado
en las Escrituras el año agradable del Señor. Y este año agradable del Señor se representaba en el Antiguo Testamento con el llamado año de jubileo. El año de jubileo se celebraba cada 50 años en Israel. Y fíjense, me llama mucho la atención la organización que había en Israel, que había sido establecida por el Señor, porque tenían cuidado por la tierra. Por ejemplo, la vas a sembrar durante 6 años y el 7º año no la vas a sembrar. Y no solamente no la vas a sembrar, sino que lo que produzca de sí mismo la tierra no lo vas a vender, sino que eso va a servirte a ti para comer, para que coman tus siervos, para que coman los extranjeros, para que coman las personas, pero no vas a vender. Ese año la tierra va a descansar, no la vas a sembrar. Tenía Dios cuidado por la tierra. Pero no nada más tenía cuidado por la tierra, tenía cuidado también porque la gente no empobreciera materialmente hablando. Y entonces estableció lo que era el año de jubileo. Entonces decía, si una familia o una persona en Israel empobrece y se ve en la necesidad de deshacerse de lo que es su patrimonio, de lo que dejaron como herencia a sus padres, entonces la persona que lo adquirió, porque tal vez aquella persona le debía y entonces lo tomó como pago de la deuda, o la persona lo vendió para poder sobrevivir y luego pues se le acabó el dinero, inclusive que adquirió por sus bienes, 50 años después, o en el año 50, no precisamente porque podía una persona venderlo cuando faltaban 20 años para el año de jubileo, o 10 o 5, lo que fuera, pero esa persona que se deshacía de sus bienes, cuando el año 50 llegaba, el que tenía sus bienes tenía la obligación de regresárselos. Por eso cuando una persona compraba, pues se fijaba muy bien, a ver, me estás vendiendo este terreno, estamos en el año 40, faltan 10 años para el jubileo. En estos 10 años que faltan, ¿puedo yo recuperar el dinero que te presté o que te pagué por la tierra con utilidades, con lo que la tierra me produzca, tu tierra que me estás entregando? Entonces calculaba y decía, sí, entonces te compro la tierra o te presto por ella, porque yo sé que voy a recuperar ese dinero. Y en los siguientes 10 años sembraba la tierra, recuperaba, tenía utilidades y al llegar el año 50 le tenía que regresar la tierra. Y entonces la persona recuperaba su patrimonio. Ese es un cuidado maravilloso que Dios estableció en el pueblo de Israel. Y ese año de jubileo, que era de fiesta para todos, porque iban a recuperar lo que habían perdido, representa el año en que el Señor Jesucristo vino al mundo. ¿Por qué? Porque ese es el año agradable del Señor. Es el año en donde todos los que son esclavos pueden obtener la libertad, hablando espiritualmente. Así que Jesús vino al mundo y murió en la cruz del Calvario, cargando nuestros pecados sobre su cuerpo, para que si nosotros nos arrepentimos y creemos en Él, entregamos nuestro corazón, darnos la libertad, hacernos verdaderamente libres. Y esa libertad se manifiesta cuando menos en 4 áreas de la vida. Es muy importante entender que la libertad no se va adquiriendo por partes. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados y cree en el Señor Jesucristo, inmediatamente es hecho libre, totalmente libre. Pero esa libertad tiene que manifestarse, irse manifestando en la vida de la persona. Es como cuando alguien nace en una familia muy pudiente y es el heredero, pero mientras es un bebé, ya es el heredero, pero no puede disfrutar de todas las cosas que son suyas o que serán suyas en un determinado momento. Tiene el derecho. Si muriera su padre o su madre cuando él es un bebé, él es el heredero y dueño de todo, aunque tenga que estar en manos de una albacea que le vaya administrando hasta que él sea capaz de administrarlo por sí mismo, pero ya es un heredero. Pero si los padres no mueren, él se va desarrollando y cada vez entre más adulto va siendo, entre más grande va siendo de edad, va disfrutando de más cosas, ¿sí? Hasta que llega el momento en que ya dice, papá, ¿puedo llevarme tu carro? Y entonces dice, sí, llévatelo. ¿Puedo utilizarlo? Sí. Antes no lo podía utilizar porque no tenía la edad para hacerlo, pero
era parte de las cosas que un día estarían en sus manos porque son parte de su herencia. Entonces, cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, eres hecho verdaderamente libre en todos los aspectos. Pero vamos a ver 4 cosas en las cuales es muy importante considerar esta libertad. Jesucristo nos hace verdaderamente libres, primeramente de la esclavitud de las tinieblas. Dice el apóstol Juan en su evangelio, en el capítulo 1, versículos 4 y 5, dice: en él, o sea, en el Señor Jesucristo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dice Juan que en él estaba la vida, y en Juan capítulo 14, versículo 6, el apóstol Juan cita las palabras de Jesús mismo, que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, lo que Juan dice en el capítulo 1, versículos 4 y 5, es algo que Dios le reveló a Juan. En Cristo estaba la luz de los hombres, la vida y la luz, que es la luz de los hombres. Pero en el capítulo 14, versículo 6, declara que Jesús mismo lo dijo, o sea, escribe que Jesús mismo lo declaró: yo soy la vida. Y dice Juan que la vida es la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esta es una de las cosas que precisamente nosotros poseemos y no entendemos el valor que esto tiene. Es tan común para nosotros mover un switch y tener luz, que no nos damos cuenta del privilegio que tenemos, porque hay lugares donde no tienen luz eléctrica, donde cuando viene un apagón es cuando de pronto nos damos cuenta de qué limitados estamos en muchas cosas, ¿sí? Todos los aparatos que tenemos pues ya no pueden trabajar en ese momento, y si pasa mucho tiempo sin que haya energía eléctrica, pues se echan a perder las cosas que están en el refrigerador. No sabemos qué está pasando, no podemos ver las noticias. Si tenemos teléfonos de los que están conectados a una línea telefónica y que funcionan solamente cuando tienen corriente eléctrica, sí, son maravillosos, pero cuando no hay corriente eléctrica no sirven. Entonces nos damos cuenta hasta que estamos en las tinieblas, porque se fue la energía eléctrica, nos damos cuenta del valor de la luz. Jesucristo trae luz a la vida de una persona y sigue trayéndola. Todo aquel que reconoce estar en tinieblas, se arrepiente de sus pecados y cree en el Señor Jesucristo, obtiene la luz necesaria para que su vida esté iluminada. Fíjense que hoy en día hay muchas personas que dicen creer en Cristo, pero cuando observamos su vida no vemos la libertad que Cristo trae a la persona, porque viven en tinieblas, porque todavía no vemos luz en su vida. Entonces la persona declara: yo creo en Cristo, pero nosotros no lo vemos, porque esto se deja ver, esta verdad se deja ver cuando la persona tiene luz en su vida, cuando no hay tinieblas en su vida. Y bueno, el problema es que el significado de la palabra creer hoy en día es un significado muy superficial. La gente le llama creer a estar de acuerdo con una información básica que ha recibido. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo nació en Belén de Judea, en un pesebre. Su madre fue María. Puede inclusive la persona saber que fue concebido por el Espíritu Santo. Puede saber que murió en la cruz y que resucitó al tercer día. Todo esto es conocimiento. Y cuando la persona lo cree, y esto significa simplemente estar de acuerdo, pues ese no es el creer de la Biblia. Por eso dice creer en Cristo y no hay luz en su vida. Su vida está en tinieblas todavía. No ha sido liberado de las tinieblas. ¿Por qué razón? Porque ese no es el creer de la Biblia. Le falta un elemento. Ya tiene el conocimiento. Ya acepta que es real ese conocimiento. Lo acepta como verdadero. Pero no ha depositado en él su confianza. Es muy importante recordar esto. Si tú dices creer en Cristo, tú tienes que ser una persona que confías en Él absolutamente.
en todas las cosas, principalmente en cuanto a la eternidad de tu alma, el lugar en donde vas a pasar la eternidad, pero en todas las cosas de la vida en que requerimos confiar en el Señor. Jesucristo sigue trayendo esa luz a la vida de todos aquellos que lo reciben, porque Él vino para hacernos verdaderamente libres, libres de las tinieblas. Pero Él vino al mundo también y murió en la cruz en nuestro lugar, cargando nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos ser verdaderamente libres, en segundo lugar, de la esclavitud del error. Vivir en error, eso es una esclavitud. En el capítulo 8 del Evangelio de Juan, en el versículo 31, del 31 al 33, Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él, fíjense bien, a los judíos que ya habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Obviamente Jesús es la verdad, porque en Juan 14:6, que volvemos a repetir, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, conoceréis la verdad, podemos decir conoceréis a Jesucristo, puede decir Él: me conoceréis a mí como su Salvador y seréis verdaderamente libres. Pero la persona puede haber creído en Jesucristo, haber sido ya hecho verdaderamente libre, pero todavía caminar en el error en algunas áreas de su vida. Piénsalo tú mismo con respecto a tu experiencia. ¿Cuántas veces pasas por situaciones en las cuales no tienes la actitud correcta? No tienes la actitud que Dios dice en su palabra. Por ejemplo, ahorita nos decía Lulú, nos platicaba de su hija Abril, que ella no se reúne, pero ella dice: no, yo creo en Jesucristo. Y sí, yo tengo a Dios conmigo. Y yo preguntaría: ¿y la obediencia? Es decir, Dios en nuestra vida es o actúa de acuerdo a nuestro criterio, a nuestro concepto. Nosotros somos los que dictamos las normas de cómo se va a manifestar Él en nuestra vida o qué debemos hacer nosotros. No es así. O sea, la persona que cree en Cristo deposita en Él toda su confianza y entonces se deja guiar por esa persona, que es el Señor Jesús. Y cuando Él nos guía, entonces vamos venciendo el error en nuestras vidas, en todas las áreas en las cuales haya error. Aquellos judíos a los cuales Jesús les dijo esto ya habían creído en Él, pero había muchas cosas en las que ellos estaban en error y no lo sabían. Y eso mismo, les digo, es algo que nos puede suceder a nosotros, aunque ya hayamos creído en Él y nos hayamos arrepentido de nuestros pecados. Es muy importante que vayamos conociendo cuáles son nuestros errores y los vayamos alejando, los vayamos venciendo. La manera de experimentar la libertad de nuestros errores es conociendo la verdad de Dios y permaneciendo en ella. En Mateo capítulo 22, versículo 29, Jesús dijo: erráis, o sea, estáis en el error, caminas en el error, ignorando las Escrituras, porque ignoras las Escrituras. La ignorancia nos conduce por el camino del error, porque el poder de Dios para librarnos del error, el ser verdaderamente libres del error que Cristo nos ha hecho, se hace una realidad cuando conocemos la palabra de Dios. Conoceréis la verdad. La verdad tiene dos manifestaciones: una es la verdad viva de Dios, que es Jesucristo, y la otra es la verdad escrita de Dios, que es la Biblia, la palabra de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El poder de Dios para liberarnos del error radica en las Sagradas Escrituras, cuando la conocemos y la ponemos en práctica. El otro día una persona me decía: oye,
no sé qué hacer con los jóvenes de mi congregación, porque están empezando a tener noviazgos con personas, con jóvenes o señoritas incrédulos. Y yo hablo con ellos, me decía, y me dicen, sí, ya lo sé que estoy mal. Entonces digo, bueno, si tú ya les enseñaste cuál es la verdad de la palabra de Dios, ellos ya la conocen, ellos reconocen estar mal, pues ya no puedes hacer nada por ellos, más que orar por ellos, pero ellos tienen que tomar una decisión. ¿De qué sirve conocer la verdad si no la aplicamos? Sí, ya sé, ya lo sé, que eso está mal, pero quiero seguirlo haciendo. Mi voluntad se opone a la voluntad de Dios y quiero hacer lo que yo quiera. Entonces, es muy importante que conozcamos la palabra de Dios. Por eso fíjense que el mandamiento que Jesús nos dejó a los que hemos creído en Él y que se encuentra en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, fue que predicáramos el Evangelio. Dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Para que una persona sea un discípulo, primero tiene que convertirse a Cristo, creer en Cristo, y en ese momento es hecho verdaderamente libre. Pero discípulo significa seguidor. Entonces, para que esa persona que ya entregó su corazón a Jesucristo se convierta en un discípulo, tiene que conocer la palabra de Dios y aplicarla a su vida. Eso es seguir al Señor Jesucristo. Id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, esta es una parte muy importante, que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, es importante que nosotros enseñemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esa es la manera en que estos nuevos creyentes van a ser liberados del error. Jesucristo entonces nos hace verdaderamente libres de las tinieblas, nos hace verdaderamente libres del error por medio de su palabra. Si tú no estudias la palabra de Dios, si tú no lees todos los días la palabra de Dios, si tú no la memorizas, entonces vas a estar ignorante de lo que Dios dice y de lo que Dios quiere. Y vas a hacer lo que tú quieras, entonces vas a caminar por los caminos del error. En tercer lugar, Cristo nos hace verdaderamente libres de la esclavitud del pecado. Ya Jesús lo dijo en los textos que leímos antes: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Sin embargo, la esclavitud del pecado se manifiesta no en el hecho de pecar, porque mientras vivamos en este mundo y tengamos una naturaleza pecaminosa, todos tendremos la posibilidad de pecar, aunque ya seamos cristianos, aunque ya seamos salvos, aunque ya hayamos sido hechos verdaderamente libres, tenemos la posibilidad de pecar. ¿Cómo entonces se puede manifestar la libertad que Cristo nos ha dado de la esclavitud del pecado si todavía podemos seguir pecando? Pero cuando digo que no vamos a dejar de pecar nunca, porque tenemos una naturaleza pecaminosa todavía, no lo estoy diciendo como una justificación. Porque a veces hay cristianos que cuando les exhortas y les muestras que hay un área de su vida en donde están viviendo en pecado, dicen, sí, pues todos somos pecadores. ¿A poco tú no pecas? No, pues sí, todos pecamos. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues el problema no es que pequemos. El problema es que practiquemos el pecado. Ese es el problema. La práctica del pecado muestra la esclavitud del pecado. Una cosa es que peques y otra cosa es que te dejes que el pecado te esclavice. La palabra de Dios nos lo dice en 1 Juan capítulo 2 versículo 1. Dios admite que sus hijos pueden volver a pecar. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, eso Dios no lo quiere. Dios no quiere que pequemos. Podemos ver que esa es su voluntad. Sin embargo, la siguiente parte del texto nos muestra que Dios nos enseña y Dios admite que podemos volver a pecar. Dice, y si alguno hubiere pecado, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre,
a Jesucristo el justo. Porque como Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario, y nosotros hemos confiado plenamente en su sacrificio, yo soy salvo no por la manera en que yo me comporte, no porque yo sea obediente, no porque yo predique el evangelio. Yo soy salvo porque en la cruz del Calvario Cristo pagó con su sangre por todos mis pecados y me dio la vida eterna. No es algo que yo merezco, es algo que recibí gratuitamente, que recibí por gracia, y es algo que no debemos olvidar. Él pagó por nuestros pecados, y por eso, acuérdense que cuando Él resucitó, ascendió al cielo y hoy está sentado a la diestra del Padre, a la diestra del trono de Dios. ¿Qué hace ahí Jesús? Aboga por nosotros. Es nuestro abogado. ¿Por qué puede ser nuestro abogado? Porque Él pagó por nuestros pecados. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. En otras palabras, Él es el que hace posible que Dios se muestre misericordioso con nosotros. Dios se muestra misericordioso con nosotros a causa del sacrificio de Jesucristo, porque Él hace propiciación por nuestros pecados. Finalmente, Jesús vino al mundo y murió en la cruz del Calvario, pagando todos nuestros pecados sobre su cuerpo para hacernos verdaderamente libres. En cuarto lugar, libres de la condenación. Yo le llamo esclavitud a la condenación porque el hombre está atrapado por ella. Y la condenación es la consecuencia de sus pecados y no puede librarse de la condenación por sí mismo. No puede librarse de ninguna manera. No se puede librar con dinero. No se puede librar con buenas obras. Fíjense a dónde conduce el error a la gente. Hay gente que pierde todas sus posesiones porque un líder les dijo que entre más dinero ellos dieran, más podían tener seguridad de entrar al cielo. O sea, diciendo en otras palabras que la salvación se compra con dinero. Y fíjense, ayer veíamos por ahí un pedazo de un documental de una secta de la iglesia mormona. La iglesia mormona en los Estados Unidos, a causa de la ley, dejó de practicar la poligamia. Pero esta secta sostiene que la poligamia es una manera de acercarse a Dios. Imagínate, entre más esposas tengas, entre más mujeres tengas, más te vas elevando hacia Dios. Y entonces parece mentira que alguien pueda creer eso. Pero este hombre, líder de esa secta, tuvo o tiene, no sé si habrá muerto, 72 esposas. Y muchas de ellas menores de edad. Jovencitas de 14 años, en donde él determinó que debería de ser su esposa. Entonces, esto precisamente nulifica el sacrificio de Jesucristo. Cualquier persona que piense que puede obtener la salvación de otra manera, está menospreciando el sacrificio de Jesucristo. Si hubiera sido posible que nosotros pudiéramos salvarnos de alguna otra manera, Jesucristo no hubiera muerto por nosotros. ¿Por qué se dejó crucificar? ¿Qué dijo en la cruz del Calvario? ¿Qué dijo cuando Pedro quiso defenderlo y sacó una espada y le cortó una oreja a un centurión? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Si yo quisiera, 12 legiones de ángeles vendrían en mi auxilio. O sea, él no fue crucificado porque no pudo hacer nada. Él lo dijo claramente: nadie me quita mi vida, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y eso fue lo que pasó. Murió en tu lugar y en mi lugar, en la cruz del Calvario, y una vez pagado el precio de nuestra salvación, al tercer día el Señor Jesús resucitó de entre los muertos. Lo resucitó el Padre. ¿Por qué lo resucitó? Porque lo que Él había pagado había sido suficiente. El precio de toda la humanidad había sido ya cubierto por el Señor Jesús. Él había redimido a todos los hombres. Pero para que la redención pueda ser efectiva en la vida de una persona, la persona tiene que arrepentirse de sus pecados y hacer suyo los beneficios del sacrificio de Jesucristo por medio de la fe. No es automático. No es que Cristo murió por todos y entonces ya todos son salvos. No tendríamos necesidad de predicar el evangelio. ¿Para qué? Pero se predica porque la gente tiene que escuchar.
tiene que entender y tiene que creer, tiene que aplicar a su vida. Y entonces los beneficios del sacrificio de Jesucristo se hacen una realidad en su vida. Jesús viene para hacernos verdaderamente libres de la condenación. Dice Juan capítulo 3 versículos 19 al 21, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. En otras palabras, puestas en evidencia, expuestas por la luz. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En ese mismo capítulo 8 de Juan, del cual hemos visto algunos versículos hoy, se nos narra un ejemplo muy práctico de la libertad de la condenación que el Señor Jesucristo vino a darnos. En aquellos tiempos había dos grupos de personas, que eran los escribas, que eran los doctores de la ley, más o menos los abogados de aquella época que se sabían la ley de memoria, y los fariseos, que era una secta religiosa muy estricta, muy apegada. Ellos eran estrictos para enseñar la palabra de Dios, eran estrictos para exigir a los demás que la cumplieran, pero ellos no la aplicaban a su propia vida. Por esto, en una ocasión Jesús dijo a la gente y a sus discípulos en Mateo 23 versículos 2 al 4, dijo Jesús: en la cátedra de Moisés, es decir, donde se enseña la ley, Moisés es quien escribió los primeros 5 libros de la Biblia, que son conocidos como la ley. En la cátedra de Moisés, en donde se enseñan estos 5 libros de la ley, se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo. Jesús avala las enseñanzas de los fariseos y de los escribas, son correctas, son apegadas a la palabra. Todo lo que ellos digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Pero no hagáis conforme a lo que ellos hacen. No hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos no las tocan ni con un dedo. Bueno, esto ha pasado siempre, ¿no? Siempre va a haber gente hipócrita que a lo mejor te está diciendo la verdad, pero no la aplica a su propia vida. Por eso a veces es válida esa frase: médico, cúrate a ti mismo. ¿Verdad? Como hay médicos que se anuncian a sí mismos como expertos en cierta materia, y cuando los llegas a ver, te imaginas que vas a ver a un médico porque quieres que te quite un tic que tienes por ahí, que no sabes por qué pasa, ¿verdad? Y entonces llegas con el médico y te dice: ¿en qué lo puedo ayudar? ¿Verdad? Pues dices: pues no me puede ayudar. Si me pudiera ayudar, se hubiera quitado el tic usted mismo, ¿verdad? Entonces, médico, cúrate a ti mismo. Tú enseñas la verdad, pues qué bueno, pero vívela, porque si no la vives no tienes autoridad. La gente te va a rechazar, porque va a decir: si eso que tú dices es verdad, ¿por qué tú no lo aplicas a tu propia vida? Así que estas personas llegaron ante Jesús, escribas y fariseos, y le llevaron una mujer y le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley, que eran conocedores de la ley, como decíamos antes, en la ley Moisés nos mandó apedrear a estas mujeres. ¿Tú pues qué dices? ¿Qué era lo que ellos buscaban? ¿Deseaban acaso una vida de mayor santidad para el pueblo de Israel y por eso estaban en contra de pecados como el que esta mujer practicaba? No. Dice el pasaje que lo que ellos buscaban era tentar a Jesús. Ellos sabían, por el testimonio del Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo era misericordioso. Entonces ellos pensaron: Él nos va a decir que no la apedreemos, porque Él es misericordioso. Y entonces lo vamos a poder acusar de quebrantar la ley, de no obedecer la ley de Moisés. Pero lo que ellos no sabían es que Jesús conoce el corazón de los hombres. Jesús no tiene necesidad, dice Juan 2, 24 y 25, Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre.
Entonces, Jesús no, por eso cuando venga el reino milenial y Jesús gobierne sobre toda la tierra, no va a tener necesidad de que le den reportes de qué está pasando en una parte del mundo y qué está sucediendo en otra. Como pasa hoy con los mandatarios, ¿no? Que muchas de las cosas que ellos, en base a las cuales ellos actúan, es en función de lo que les reportan aquellos que trabajan para ellos, porque no pueden estar en todas partes al mismo tiempo. Entonces, si los engañan, ellos actúan en función de un engaño. Esto no pasará con Jesús cuando Él reine sobre la tierra, porque Él conoce lo que hay en el hombre. Él no tiene necesidad de que nadie venga y le diga lo que el hombre está haciendo. Él ve el corazón de los hombres. Así que Jesús, conociendo el corazón de estos escribas y fariseos y qué era lo que pretendían, les contestó en Juan capítulo 8, versículo 7, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra sobre ella. Con estas palabras, Jesús echó a trabajar la conciencia de aquellas personas. Ellos, dice la Escritura, que al oír estas palabras de Jesús, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, hasta los más jóvenes, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Entonces Jesús, que había permanecido agachado, escribiendo en la tierra, porque Jesús estaba en el templo enseñando cuando llegaron los fariseos con la mujer sorprendida en adulterio. Y él los escuchó, pero no los veía, estaba mirando hacia el suelo y escribiendo. No sabemos qué escribía en la tierra, pero una persona dijo que él se imaginaba que Jesús estaba escribiendo ladrón. Y entonces el que era ladrón y vio eso dijo, ay, joder, me conoce, y mejor se fue. ¿Sí? Y luego puso en otro asesino. Y entonces empezaron a ir porque Jesús estaba poniendo en la tierra y señalando los pecados de cada uno de ellos. Esto es una especulación, ¿no? Eso no lo dice la Biblia. Pero el hecho es que sí, Jesús estaba, dice la Escritura, agachado, escribiendo en la tierra. Y entonces, cuando ya todos se fueron y nada más quedó él solo y la mujer, levantó la cabeza y le dijo a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ni yo te condeno. Él nos hace verdaderamente libres de la condenación. Nadie nos puede librar de la condenación más que el Señor Jesucristo. Entonces, resumiendo, diremos que Jesucristo nos hace verdaderamente libres de las tinieblas, del error, del pecado y de la condenación. Y a los que ya hemos sido hechos libres, fíjate bien, esto es muy importante, a los que ya hemos sido hechos libres por Cristo, la palabra de Dios nos exhorta en Gálatas capítulo 5, versículo 1, y nos dice, estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No sé si a ti te ha sucedido, pero a veces cuando invitamos a una persona a venir a la reunión o le hablamos de Jesucristo, hay una pregunta que se presenta frecuentemente, ¿y allí a qué te obligan? ¿Y ahí te permiten esto? ¿Y ahí te permiten esto otro? ¿Y ahí te prohíben esto? Si así fuera nuestra reunión, nosotros estaríamos esclavizando a las personas. Nadie aquí es esclavo de nadie de los líderes de la congregación. Cada uno llegamos aquí siendo esclavos del pecado y Cristo nos hizo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No permitas que nadie ponga sobre ti un yugo de esclavitud. Cada cosa que tú hagas debe estar fundamentada en la palabra de Dios y hacerla por voluntad propia, porque tú quieres. Tú debes venir aquí porque tú quieres venir, no porque estés quedando bien con alguien, ni porque estés obedeciendo a alguien, sino porque tú deseas reunirte, escuchar la palabra de Dios. Yo valoro mucho a las personas que inclusive sin tener un vehículo y viviendo bastante lejos de aquí, cada domingo están aquí, porque sé que la única razón que tienen para estar aquí es que quieren escuchar
la palabra de Dios. Y esto es importante. Permanecer en la libertad con la que Cristo os ha hecho libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Que Dios los bendiga.